pare, levante su mano y diga: yo creo que hay vida en mi nación, en mi casa, en mi familia, porque así Jehová lo decretó. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Si nos sentamos, para aquellos que vienen por primera vez han de decir: y estas locuras que hacen en esta iglesia, ¿qué serán esas locuras? Yo quiero decirles que una de las características, escuche bien esto, iglesia, quiero que escuche bien esto. ¿Sabe qué es lo que había en el tabernáculo de David? Dice que habían 24 horas de adoración continuas. Pero si usted mira la adoración que tenía David en el tabernáculo, no era una adoración cuadrada, sino que en el tabernáculo de David habían adoraciones conforme a lo que estaban viviendo. En cierta ocasión cantaron un canto y dijeron: tenemos un canto en esta mañana de estrategia de los malos y bendición para confiar en Dios. Entonces comenzaron a cantar un canto conforme a lo que estaban viviendo. Los ojos se exaltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería nuestros enemigos. Salmo 63 habla: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas abundancia serán extraídas para ellos. Y entonces comenzaron a cantar en Salmo 73 conforme a lo que estaban viviendo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas y comienzan a cantar verdaderamente: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado. Era un canto que cantaban todo el día y castigado toda la mañana. Y cuando pensé para hacer esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Diga hoy: todo brujo que se levantó en contra de esta casa, Jehová los ha puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer, como han sido desolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Esta es la iglesia. Ahora la iglesia es una iglesia guerrera, una iglesia adoradora, una iglesia estratégica, una iglesia que sana al enfermo y liberta al cautivo, pero no porque es uno, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Hoy es día donde Dios te dice: despiértate, despiértate. Algunas veces nos conformamos con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que sentimos en las casas, en la familia, y no podemos seguir así. Esta mañana lanzaron al altar un decreto y a la iglesia, y fue con un olor de crisolina, algo así. Ahora, si usted estuviera en una iglesia que tienen un programa y para que no se le vaya la gente, mejor se quedan quietos y predican sobre la basura.
Pero cuando yo leo los salmos y me gusta leer, y por años he visto que David estaba en el palacio y tenía una silla, pero en el tabernáculo ahí liberaban las guerras y las batallas. Y entonces si fuéramos una iglesia para quedar bien con usted, nos quedamos con ese dardo y con ese ataque. Pero déjeme decirle que Dios no ha venido a este mundo a decirle que todo estará bien. Dice: hay tiempo para todo, para reír, para llorar, pero hay tiempo para guerrear, para agarrar la espada y destruir al enemigo, para agarrar el chofar y anunciar una temporada y una convocatoria de guerra. Alguien de aquí está a punto de ver una gran victoria. Levante su mano. Alguien de aquí está a punto, Dios, de entregarle una gran victoria. Y por haberse usted levantado esta mañana de su casa y querer estar aquí, el enemigo dijo: no quiero que llegue, voy a hacer que en la iglesia se sientan cosas feas. Pero el enemigo se equivocó de lugar. Satanás con su brujo y hechicero, antes de que el atardecer llegue, si no se arrepienten aquellos que se han levantado, pues mañana, quizás hoy mismo, me estarán buscando. Porque el corazón se les va a acelerar hasta querérsele estallar. Y no habrá otro lugar que los libere, sino hasta que vengan a alguien que tiene el poder de la vida, el poder de la resurrección y el poder de Jesucristo. Oh, yo sé que los brujos van a saber que hay Dios en este pueblo. El martes por la tarde me llegó a buscar una persona rara para pedirme perdón. Porque dice: hace meses he estado trabajándole muerte, pero lejos de verla a usted muerta, la miro más joven y yo siento que soy yo el que estoy muriendo. Usted tiene que darse cuenta que una madrugada, el brujo más fuerte que operó en este pueblo, Dios me levantó una madrugada y me dijo: hoy va a morir. Y estábamos aquí poquitos orando, y hermano Carlos que casi que se orinaba en los pantalones. Y que él es un guerrero en lo natural, pero es que lo espiritual es otra cosa. Y yo decía: Señor, ¿y cómo hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Lo vas a decir. Y el brujo se subió en el bus. Y antes de llegar al San Felipe, ahí murió de un ataque en el corazón. ¿Y sabe qué hicieron los hijos? Vinieron aquí. Gracias, pastora. Porque eso fue notorio en esta aldea, que le decretamos la caída y la muerte a ese hombre. Gracias, pastora, porque hasta mi mamá la tenía ciega. Hasta la casa que nos dejó no la queremos ver. Porque los brujos no se tocan ni siquiera para matar a su propia familia. Y una de ellas que se congrega con nosotros dijo: pastor, usted no sabe las cosas que él decretaba. Antes a usted no la mató porque a muchos los amenazó. Y yo le dije que es que él, antes de que decretara muerte, Dios le decretó la muerte a él. Así es de que yo sé que esta mañana, y antes de que las horas avancen, ahí hay alguien que está sufriendo. Ahí hay alguien que los demonios lo están latigando. Ahí hay alguien que si no se arrepiente puede morir en este día. Es que usted no es cualquier cosa. Usted es el embajador de Cristo en la tierra. He creado una generación de reyes y sacerdotes. Les he dado las armas, y mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para toda destrucción de fortalezas. Mis armas no son de fuego, pero tengo fuego. No son de hierro, pero el que manda destruye todo lo que es hierro. Por eso usted, la iglesia se ha acomodado. Yo no sé dónde se perdió. No entiendo dónde la iglesia se perdió. ¿Por qué la primera iglesia creció tanto?
Esas iglesias que usted hoy se ríe de ellas, por causa de ellas usted está aquí. Por esas viejitas que danzaban, que adoraban, que ayunaban, que entendían los tiempos, que tenían visiones continuas. Dígale: Dios, despiértame en los dones que habla la palabra, don de discernimiento, don de revelación. Dígale: dones para ver los espíritus cómo se mueven. Cada día, iglesia, a medida los años avanzan, enfrentamos guerras, y las guerras que nosotros enfrentamos son espirituales. Y no solo la enfrentamos nosotros. Desde el Antiguo Testamento se habla de las guerras que tuvieron, eran naturales, pero Dios las destruía espirituales. El enemigo siempre va a buscar cosas naturales, pero Dios le sale con armas espirituales, con la adoración, que es un arma de guerra, con cantos que nadie ha cantado y que Dios los trae a través de los profetas. Los profetas escuchan la voz de Dios y dice: declárele que yo soy la gloria de Dios y el poder de la vida. Y si usted vino por primera vez, dice: a mí me gusta la iglesia así, mire, ve, primero cantan y luego adoran y no hacen esas tonterías que usted hace. Pues váyase para ahí. Pero a mí no me venga a buscar cuando esté en brujería, ni cuando esté con los demonios que lo están atormentando yo. Allá quédese. Y antes de yo quedar bien con usted, tengo que hacer lo que Dios dice. ¿Cuántas veces usted está uno de estos días? Yo estaba que no me podía dormir y eran ya las 3 de la mañana. Y me dijo el Señor: debajo de las gradas de tu casa hay unos ojos que te están viendo. Y yo dije: unos ojos que me están viendo. ¿Pero qué voy a ir a hacer abajo? Entonces yo bajé y dije: Señor, ¿por dónde? Comencé a sentir una presencia que no. Abrí las puertas y lo eché fuera. Pero ¿cuántas veces usted piensa que todo eso es mentira? Iglesia, somos una iglesia guerrera. No que por todos lados va a estar viendo demonios usted, ni que le voy a dar la gloria al diablo tampoco. Pero hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Y el libro de Eclesiastés dice: para todo hay tiempo. Tiempos de reír y tiempos de llorar. Hay tiempos donde el enemigo no se levanta. Pero alguien esta mañana vino que es tan importante para Dios que el enemigo se levantó. Alguien vino por primera vez y dijo: quiero avergonzar la iglesia. Pero pobrecito ese brujo, porque si no viene hoy, llegará mañana. Y si no llega mañana, llegará. Como cuando ese día que el brujo murió, se le endemonió la hija a la otra bruja que estaba al otro lado. Y me mandaron a llamar y se endemonió también la otra, la abuela de la bruja. Que llamen a los pastores de la iglesia que vengan. Pues si quieren presencia, que vengan ellos a la iglesia, pero yo no me voy a meter a su casa. Es que la pastora es mala. No es que sea mala. Es que ellos, claro, quieren que uno vaya a la casa de ellos, donde ellos metieron los demonios. Santo. Yo he creído en un poder, y yo he creído en un poder que no se ve.
profeta. Creído en un poder. Así como en adoración. Y he creído en un poder que no se ve. En adoración. Que no se toca ni se ve. Pero se siente. En el corazón. Diga, la palabra dice que este evangelio es locura. Diga, es locura. Diga, esto no se agarra al entendimiento humano, sino en el espíritu. Porque el evangelio es locura. Aleluya. Vamos a ver si podemos predicar un poquito. Si podemos. Dígale a su hermano que está a su lado, usted no puede mandar al Espíritu Santo. Y el día que usted diga mandarlo, dígale, día este está mal. Usted se asusta lo que mira aquí. Y en el Pentecostés habían cosas. Imagínense que cuando se terminaba el agua o se terminaba el vino, el agua la convertían en vino. Dice la palabra en el libro de Éxodo. Porque el pueblo en el libro de Éxodo abría sus posiciones. Está en Éxodo 35:5, 35:22, 38, 22 y 29. Dice que traían ofrenda mecida y la mecían. Mecían aquella ofrenda de grano, de gavía, de oro y de bronce al servicio de Dios, la traían. Amén. Así de que hoy ha hecho cosas Dios que no estaban en su corazón ni en mi corazón. Dígale a su hermano, pero por haberse levantado los brujos a querer detener la gloria, dígale, se le enseñó a Satanás que no tienen poder. Dígale, Satanás, no tienes poder. Diga, la perdiste en la cruz del Calvario. Se acuerda que, y no voy a tocar mucho este tema porque de verdad que ya es tarde, pero quiero hablar un poquito de Jueces 6. Hablábamos el domingo de cómo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y en Jueces 6. Y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿A dónde los entregó? En manos de Madián. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando las madianitas venían, dice que de esa manera que dice la palabra, empobrecían. Ahora, cuando nosotros miramos en este libro de Jueces, como el enemigo cada cierto tiempo mete a la iglesia en ciclos, pero Dios siempre se acuerda de ellos, porque dice de esta manera, dice en el 6:6, por causa de Madián los hijos clamaron a Dios porque tenían tanta pobreza, porque en el 5 dice, porque subían sus ganados, se venían a las tiendas como langostas.
Y entonces ellos venían y devastaban. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron en ese momento que se sentían que empobrecían? Clamaron a Dios. Porque dice, y de esta manera empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Por causa de Madián, los hijos de Israel empobrecían. Hay momentos, iglesia, que no nos queda otra cosa que clamar a Dios. Ahora, el nombre de Gedeón significa cortador, el que corta. Diga, yo necesito un cortador que destruya. Diga, el espíritu de Madián. Diga, yo quiero convertirme en el Gedeón de estos tiempos. Porque cuando el enemigo se levanta para destruir a una familia, a una empresa, a una iglesia, alguien tiene que tener las características de Gedeón. Y dice que Gedeón, una de las cosas que tenía era humildad. Y Gedeón mostró 7 características de liderazgo en medio cuando el enemigo se levanta. Número 1, tenía disposición en su corazón. Por eso Dios lo llama. Número 2, tenía dependencia completa de Dios. Por eso Dios piensa en él. Diga, yo necesito tener disposición para orar, para ayunar por otros. Hay gente que solo ora por ellos, aun cuando usted se da cuenta que el hermano que tiene a su lado es el que un día le ha dado un vaso con agua en el día de la prosperidad. Cuando está bien, pero cuando que de repente, cuando Madián se levanta para quererle golpear sus finanzas y golpearles su empresa o su familia, ¿qué hace usted? Habla, calumnia, critica, difama, o va a ver cómo más bien le echa la otra camionada de tierra que le faltaba para terminarlo de hundir. Todos en algún momento la prosperidad ha llegado. El área financiera ha tocado nuestras bolsas. A todos Dios nos ha entregado cosechas continuas, pero cada cierto tiempo se levanta un espíritu de Madián para quererle robar sus riquezas. Ahora se necesitan hombres y mujeres como Gedeón. Número 1, que tengan humildad en su corazón para ayudar a otros. Usted sabía que usted no puede tener oro ni plata. Yo en este momento, si me pregunta, pastora, ¿cuánto tiene en el banco? Ni un lempira personalmente, pero tengo algo dentro de mi corazón que sé que una de las características que Dios me ha dado a mí es que soy una mujer humilde, perdonadora, y que tengo algo también que me duele lo que le pasa a los demás. Y por eso Gedeón tenía esta característica que debe de tener un líder. Tenía disposición para orar por otros. Diga, yo renuncio al egoísmo. Sea que tenga un nombre grande o tenga un llamado grande o tenga mucho dinero, usted tiene que orar por aquel que está pasando pruebas. Y Dios lo escogerá para darle estrategias. Y cada vez que usted se levante por otros, se aumentará su fe y tendrá la unción de impartirle fe al necesitado. De eso se trata. Entonces, número 1, tenía disposición. Aunque él se miraba, dice, yo soy el más pobre, el más pequeño de Manasés, cuando Dios se le aparece, porque dice que los madianitas venían y él estaba escondiendo la cosecha en las cavernas. Y Dios, ¿por qué no se le presentó a otra clase de hombres que eran fuertes, valientes, que dominaban bien el arco, que también, aparte de que lo dominaban, eran arqueros, podían trabajar bien el metal, eran directos para destruir a sus enemigos?
El problema es que esto no se trata de que usted sea fuerte y valiente, sino que tenga estas características que Dios está hablando en el libro de Gedeón. Porque dice que y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Usted se imagina que alguien le diga: es que el enemigo no se quiere ir de esa casa, es que el enemigo no se quiere ir de tu empresa ni de tu familia. Prevalecía esa mano ahí en el pueblo de Israel. Y dice: por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban y acampaban en su campamento para destruir sus frutos de la tierra. Y llegaban para robarles. Y les robaban no solo sus siembras, sino sus ganados. Y dice: y ponían sus tiendas en ese lugar. Y se ponían como langostas. Y sus camellos eran innumerables, los camellos que traían para llevar las cosas. Y dice: y de esta manera empobrecía Israel. Pero Dios, como mira las características de Gedeón, dice: yo conozco un hombre que es humilde, que tiene disposición para ayudar a otros, que tiene a Dios en su corazón, que tiene dependencia continua en el nombre de Dios, que tiene disposición de convertir la fe en acción. Mire, número uno dice: es que este hombre, aparte de la humildad, tenía disposición, obedecía a Dios y tenía disposición de convertir la fe en acción. Diga: la fe tiene que ser accionada. ¿Por qué? Porque en el 6:25 de Jueces habla: y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un todo del hato de tu padre y el segundo de 7 años y derriba el altar. O sea, que le dice Gedeón: necesito que derribe los altares, necesito que esa fe que tienes tenga acción para derribar todo lo malo que el enemigo ha levantado. ¿Cuántas veces el enemigo roba nuestro campamento? Porque aunque no sea fornicario, ni fumador, ni bebedor, ni como tú dices malo, pero tenés un orgullo que te llega al cielo, que antes no te dicen Belcebú. Antes no te has convertido en el hermano de Lucifer. Y a una persona orgullosa que no tiene humildad, Dios tampoco le va a entregar armas, ni le va a multiplicar la fe, ni le va a dar más de aquello que ya determinó, porque Él reposa en la capacidad de humildad que tiene un hombre aquí en la tierra. Diga: renuncio al orgullo porque necesito revestirme de vestiduras de humildad. Y humildad no es que vas a andar atraposo, liendrajoso, con ropas viejas. Eso no es humildad. Es la capacidad de ayudar a otros. Es la capacidad también de ponerse en la brecha por otros. Es la capacidad de hacer las cosas que Dios te está hablando sin darte méritos a ti mismo. Es ser humilde en todo tiempo, aunque le ayudaste al hermano en oración, no con oro ni con plata, y el día que se levantó le dijiste: es que me alegra que esté bien. No se va a ir de orgulloso a decirle: es que te paraste, pero porque yo te ayudé. ¿Dónde está la humildad ahí? Si Dios te da una victoria, no te va a dar dos. Pero se trata en esta mañana de que hay demonios que están robando la cosecha. Y una de las cosas que Dios está buscando para destruir este espíritu es que tengas la humildad, la disposición, la dependencia continua en Dios, la disposición de convertir la fe en acción, accionar como lo hizo Gedeón.
Número 4, disposición de usar los dones que Dios le dio para dirigir a otros. O te conviertes en un líder en medio donde el enemigo está robando, o te da envidia de que otros tengan la autoridad también delegada. Y ya vamos a ir hablando cómo destruir a Madián. Diga: yo tengo dones y talentos, pero necesito lo de Gedeón. Diga que Dios le dio la capacidad de dirigir a otros. Y mira, Gedeón había escogido a 30,000 y Dios le dijo: no, quédate con 300. Y estos 300 fueron observados por Gedeón, pero también por Dios. ¿Y qué le dio Dios a estos valientes que se quedaron con Gedeón? Les dio gloria antes de tener victoria. Mire, cuando el enemigo se levanta, tenemos que estudiar cosas que guardamos dentro del corazón. Otra de las cosas que tenía Gedeón como un líder que se convirtió en ese día, humildemente le atribuyó crédito a otros que realmente lo merecían. ¿Cuántas veces empresarios, yo como pastora, hay gente que tiene dones y talentos mejores que esta pastora que está aquí? ¿Porque usted cree que yo subí al pastor Mario ahora en esta guerra? Porque él es un profeta de trompeta. Pero hay otros que tienen otros dones que son necesarios. Entonces nosotros miramos que para destruir a Madián necesitamos nosotros tener estas características: ser humilde, tener disposición, tener dependencia de Dios, tener la fe y ponerla en acción, tener la disposición para usar los dones e impartirlas a otros, darle la gloria a Dios antes de tener las victorias, saber distribuir y dar a otros el lugar por la autoridad que tienen con humildad. Y otra de las cosas que tuvo Gedeón es que dice que rehusó establecer una dinastía o levantarse él como un rey sabiendo que había destruido a Madián. Ahora los madianitas, en los días de Madián, dice ahí, y de esa manera empobrecían. Pero cuando empobrecían, el ángel de Jehová vino y le dijo: Gedeón, quiero que sepas que porque eres pobre y porque eres pequeño, no creas que yo no voy a usar tus dones, tu talento, tu humildad, tu fe que tienes y la capacidad de multiplicar y entregar a otros también a autoridad. Le dice: ve, Gedeón, con toda tu fuerza, en el 14, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ahora, cuando dice ahí, hay alguien en esta casa que salvará a su familia de la mano de Madián, yo creo que ese espíritu va a tener que retroceder. Alguien está diciendo: es que a mi hermano yo lo miro que en este mes le va bien y en el otro mes cae. El otro año, en el año pasado estaba bien hasta julio, pero de julio para allá está cayendo. ¿Qué está pasando ahí, pastora? Lo está visitando un espíritu de Madián. Y por eso dice en Jueces 6: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en manos de Madián por 7 años. Diga: la maldad que yo tengo en el corazón hace que Madián me gobierne. ¿Cuántas veces nos queremos esconder cuando vienen a querernos robar, como a Madián, que se quería esconder en cavernas, o algunos se escondían debajo de los palos de encino? Pero el día que tenemos un encuentro con este Dios grande y poderoso, vencemos al enemigo por nuestro corazón. Diga: tengo que cambiar mi corazón. Porque lo que hacía Madián era que, aparte de que oprimía,
al pueblo de Israel, dice que lo esclavizaba. Te hace perder el sueño, te roba. Madián les ponía unos yugos de opresión y opresor, y el pueblo de Israel se sentía enyugado. Y lo que uno no entiende, cómo este espíritu venía, si era de la misma generación de Abraham. Dice que Abraham tuvo hijos con Sara, con Agar, y tuvo hijos con esta otra mujer, la madre de Madián. Y dice que esta gente era mala y perversa. Solo venía a robar y a oprimir. Algunas veces, como usted puede detectar la opresión cuando hay familias de esposos y esposos que usted estaban bien en el comedor y lo que le llevan son contiendas, y se queda usted empleitado, oprimido. Y estos son los enemigos del avance. Entonces, históricamente, el enemigo de Israel en ese tiempo era Madián, que le robaba la fuerza. La valentía. ¿Cuántas veces te sientes esclavizado y enyugado? ¿Cuántas veces pierdes la fuerza de ya no querer hacer nada? Pierdes la lucha y no quieres enfrentar a los madianitas. Pero Gedeón significa el que corta, el que arranca y destruye la maldición, el que acaba con la opresión del espíritu de Madián, el que destruye el altar de Baal. Usted esta mañana tiene que destruir el altar de Baal que ha levantado su familia en el pasado. Muchos venimos de la idolatría y algunos de ustedes hasta están guardando la imagen de su abuelo y bisabuelo. No me toque eso, porque es un recuerdo de mi bisabuela, mi abuela y mi papá me lo heredó. ¿Cuántos tienen estampillas? Cuadros de la Guadalupe, de la Virgen del Perpetuo Socorro, del Niño de Atocha, de la Virgen de Suyapa. Es que esta de oro, mire pastora, no puedo deshacérmela. Usted no sabe cuántos años tiene. La hicieron desde 1950. Es una herencia. Ah, qué herencia, que te estén yugando a la pobreza. Usted puede tener herencias y todo. Hay gente que mantiene la fotografía del papá y la mamá y todos los días quiere pasar llorando ahí. Que Dios tan malo el que le dio a su papá y su mamá, que ahora lo tienen depresión. Ese no es nuestro Dios. Y Dios le dice: Gedeón, destruye el altar que levantó tu padre y los reyes de la tierra, porque no se va a poder destruir Madián, ni van a dejar de ser pobres. Siempre les van a robar a ustedes y van a entrar en ciclos de escasez porque tienen un altar a Baal. ¿Qué tienes en tu casa que te está robando la conquista y la bendición? Sí, porque hay gente que todavía tiene, y uno de cristiano tiene que pelear, y aunque se enojen con uno. Mi hermano mayor es acumulador de cosas viejas. Yo le dije que en una ocasión yo fui y de repente el Espíritu Santo comencé a echar las cosas fuera. Ah, no, es que esta camándula me la dieron. Es que este cuadro es de la Virgen allá y viene desde mi bisabuela Raquel. Mi abuela acá ya dijo y se le dieron a mi papá y ahora la tengo yo. Ay, sí, por eso está en pobreza. Te la voy a quemar. Y una riña que hicimos y la quemamos. Una riña que se hace. Casi que nos despelotamos como cuando éramos niños.
Pastora, pero la palabra dice que esto no es contra sangre y carne. ¿Qué hace usted peleando con su hermano? Para verlo libre. No importa, no lo iba a herir, pero tenía que sacar esa fuerza demoníaca que estaba ahí impidiendo la gloria de Jehová, la bendición de Dios en ese lugar. Por eso Dios le habla a Gedeón: tienes que destruir el altar que levantaron tus padres. Tienes que matar animales y hacer una ofrenda. Y entonces el pueblo decía: qué malo se ha hecho este de Gedeón. Aparte de que destruyó a los madianitas y que estamos viviendo hambre aquí en la tierra, cómo está destruyendo los altares que levantaron nuestros familiares en el pasado. ¿Por qué nos gusta a nosotros estar apegados al pasado si muchas de las cosas del pasado nos han traído pobreza? ¿Qué nos han traído? Pobreza. Gedeón se levanta muy temprano y se presenta a la plaza donde estaba aquella imagen de acera. Y dice: quémenlo. Y la aldea de Cerro Grande dijo: y esa mujer que tiene, que está haciendo desastre, la mano de Jehová, porque la pobreza no se irá de tu casa. Te puedes congregar aquí hasta que Cristo venga, pero si Cristo viene y te halla con ese altar, no te vas a ir al cielo, iglesia. Ay, pastora, no me diga eso. Pues claro, Dios te lo está hablando. ¿Cuántas veces perdemos las bendiciones? El pueblo de Israel, Madián estaba yendo y los atemorizaba, porque ellos tenían ahí adentro de su campamento, de su territorio, de su aldea, todavía el altar a Baal. Y por eso dice Dios: mira, Gedeón, los hijos de Israel hicieron lo malo ante mis ojos, y por eso yo los entregué en manos de Madián. ¿Por qué cuántas cosas vienen a nuestras vidas? Porque ¿quién le entrega las cosas al diablo para que el mismo diablo nos haga guerra? ¿Quién? Uno mismo. Es que la pastora es religiosa, todo. Ella, todo. Hace algunos meses me dijo mi hijo: mire, mami, que me venden estos cuadros los voy a vender bien, enséñelo. Y estaba por allá a lo largo, como los pintores pintan así, como una dimensión, ¿va? Y allá miró un espantapájaros sin cabeza, pero que luego venía arrastrando un lástima que no traje esa imagen, que no la pude captar, un lazo. Y allá parece que lo está tirando como de un palo para arriba, para como agarrar para un mango, y luego como que queda guindada la soga, y luego aquel hombre se dice: sube por los mangos, y como que la soga le cayó en la cabeza y se ahorcó. El cuadro me suena a muerte. Ni quiera Dios, qué horrible ese cuadro. Y me dijo: pero este cuadro lo voy a vender bien, porque es que miren, lo vendieron y se vino un primo mío que es pintor. Todos creo que lo conocen, a Catalino Rubén Salgado, uno de los pintores más famosos de esta nación, es mi primo, y de las naciones también. Y consultaron quién había hecho el cuadro y dijeron que ese cuadro era carísimo, valía más de $6,000, porque la persona que lo pintó se suicidó. ¿Cuántos cuadros tiene en su casa usted que le están haciendo la guerra? Ay, pero qué bonito este cuadro, pastora. Y cada día pierde. Y yo le dije: a mi casa no vaya a llevar ese cuadro, por favor. Sí, pero es que lo ocupo para la venta. Pues yo no sé qué va a hacer, pero yo no. Y mi primo dice: bueno. ¿Cuántas cosas estorbaron la bendición del pueblo Israel? Y fíjese que me voy a quedar aquí, creo yo. ¿Por qué es tan fuerte? Porque quería predicar del espíritu de Madián para cómo obtener las bendiciones. Pero quiero hablar de esto.
En una ocasión hace años, cuando yo estaba embarazada de mi hija, como no tenía dónde vivir, me fui a vivir a la Primavera. Y creo que los de la Primavera me están escuchando. Entonces cuando yo me convertí al Señor, ahí me pasaban cosas raras, porque ahí se había practicado la tabla Ouija, pero yo no sabía. Yo me fui a vivir ahí porque no tenía dónde vivir. Entonces el día que yo me convertí al Señor, fui al cielo y venía tan cargada de la presencia que el dueño de la casa se endemonió. Y yo me recuerdo que yo que sabía de demonios si nunca había estado en ninguna iglesia, ni en una iglesia pentecostés, ni a ninguna iglesia. Mi mamá nunca nos llevó a ninguna iglesia. Pero mire que esa gente siempre vivía en pleito, en pobreza, que emborrachaban, que se tiraban al río, que se querían matar. Y yo viví ahí por años, casi 6 años. Pero yo nunca había visto la dimensión como uno la mira en el espíritu. Entonces cuando yo me convierto a Cristo, me recuerdo que yo llego de esa experiencia de haber tenido en el cielo y el Señor se sube a una mesa, porque andaba borracho y yo le hacía, y los demonios salían. Pues yo quisiera volver a tener esa unción, pero claro, no sabía, Dios mismo lo sacó. El problema es que aquel cuadro siempre se me caía en la cabeza. Pasaba yo bajando una grada, pongo aquel cuadro, y era como que el cuadro me apedreaba. Y aquel cuadro, ¿sabe cómo era? Era un lago, y en el lago usted tiene una piedra, y esa piedra hace como que, como ondas. Mario es bien inteligente. Usted mira, ay Mario, pero Mario es más inteligente que toda la iglesia junta. Sí, es que Mario lee, mire, ya los libros ya los gastó todo. Ahora yo a ver que vive estudiando, ahí vive estudiando en el internet desde niño. Ahora mire, ella se fue a un lago, una niña, la que estaba en el cuadro, se fue a un lago. Cuando era una niña como de 10 años, lanzó una, y porque ella vivía en Estados Unidos, ella era familia de los dueños de la Bambino, y se dibujó ella, una niña tirando aquello. Años más tarde ella se fue a meter al lago, cuando ella era ya una grande, ella recién casada. ¿Y qué cree usted ahí mismo donde lanzó la piedra? El remolino la ahogó. Entonces cuando me dice doña Rafa, mire que usted no sabe la historia de este cuadro. Este cuadro Marcos le gusta mucho porque ahí fue donde murió su hermana, el mismo cuadro que ella pintó. ¿Cuántas cosas tenemos que nos están trayendo a pobreza, a escasez, a miserias? Y Gedeón por año, oiga bien, dice que por 7 años el pueblo de Israel empobrecía, y lo vuelvo a leer. ¿Por qué? Porque había allí un anatema, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué era lo malo, pastora, que hicieron? Levantaron un altar en el campamento de Dios, y por eso dice que venían los madianitas como langostas y les comían sus cosechas. Y Dios quería liberar de la mano de Madián al pueblo de Israel, pero necesitaban destruir al enemigo. Necesitaban destruir aquel altar que habían levantado en aquel lugar. Y cuando Gedeón destruye ese altar, entonces nosotros miramos cómo la mano de Dios se levanta a favor del pueblo de Israel. ¿Y qué tuvieron que hacer, pastora? Pues hacer sacrificios. Entonces dice el 27, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia. ¿Por quién? Por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche.
Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscad. Inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joab, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joab: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joab respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que le derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jereboal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. ¿Qué altares tiene que está el enemigo robando bendiciones, enfermando, robando finanzas, metiéndolo en ciclo de escasez, de pobreza, de enojo, también rompiéndole relaciones? Dios dijo: mira, Gedeón, yo no necesito a otro Dios en este pueblo. Y se van a levantar contra tu nombre y te van a cambiar el nombre y te van a decir que contiendas con Baal. Pues contiende con él, porque ciertamente la guerra ya está ganada. Hoy, esta mañana, esta iglesia va a ir a derribar el altar de su abuelito, bisabuelo, lo que sea. ¿Qué importa? Si a Dios no le agrada, eso está impidiendo tu bendición. Objetos viejos. Algunas veces a uno le gusta agarrar cosas viejas, antiguas, y eso te está trayendo una guerra, enfermedades, y la gente es mala. Hace años vino un hombre y le trajo a mi hermano un nicho. Alguna gente le dice nicho y otra gente le dice a esa cosa cuadrada que meten santos. Eso no son santos, son demonios. ¿Cómo le llaman? Otro nombre: camarín. Es una cosa de vidrio así. Y a mi hermano le trajeron eso, y el hombre salió para acá arriba por la iglesia, y era la cabeza de una paloma con unos corazones disecados. Y comenzó la iglesia en mi casa en ese tiempo. Y me dijo mi hermano, pero aquel hombre estaba cerca. Y le dije yo: ¿y cuando abriste esto, qué sentiste? Una cosa horrible. Yo me di cuenta que ese hombre vino a Macualizo con una asignación horrible. Y sacar ese demonio costó más de 3 meses. Como esta mañana, cuando venimos a este lugar, había un olor que no era un olor normal, y por eso hicimos guerra. Y por eso el enemigo supo que el Dios que adoramos es fuerte, es valiente, que nos hace alabar y nos hace glorificar. Y ese olor no prevaleció, porque hay una iglesia entendida en los tiempos. Pero usted se queda ahí con sus olores. A la iglesia quiero que sepa algo, iglesia: cada cierto tiempo, y si no decirte todos los días, el diablo te está haciendo guerra. Dice que hasta el nombre le cambiaron a Gedeón y lo quisieron amedrentar los del pueblo y los de la aldea. Ay, no, pero es que este Gedeón no puede estar haciendo estas cosas. ¿Cómo puede levantarse en contra de este Dios tan grande que nosotros tenemos? Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una,
Y pasando acamparon en el valle de Jazer. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno y viendo, y empieza a hablar, ¿verdad?, de las señales de la victoria. Pero lo primero, para que haya una victoria, lo primero, deshace los altares de Baal. Aquí hay gente que tiene rosarios guindados. Aquí hay gente que todavía tiene los retratitos de Suyapa. Aquí hay gente que todavía le enciende candela a las ánimas. El 24 pongámosle de noviembre, se murió mi abuelo. Hoy es día de no ir a la iglesia. Le tengo que encender una candela sobre un 20 o sobre un 50. Y es más, ni voy a ir a la iglesia porque me voy a ir a comprar 1000 lempiras en flores y tengo que ir al cementerio. Y después vienes diciendo: pastora, ore por mí, que se me ha levantado una guerra. Usted no sabe que tenía un ahorro ahí, todo se me fue como agua. Entonces analice usted qué imágenes tiene. Y los esposos están así como duritos, ¿va? Te dije, pero como vos no me haces caso. Le tienen miedo a esas mujeres. Pánico les tiene. Agárrese como me agarré con mi hermano. Alaba por aquí, alaba por allá, un vidrio quedó aquí. Y yo le dije: el vidrio no me interesa, me interesa este pedazo de cartón que lo voy a quemar. ¿Cuántas veces? Y el pueblo de Israel 7 años perdió guerras, 7 años perdió cosechas, 7 años que estuvieron en escasez, 7 años que parece que el dinero lo echaban a la basura, que en todo les iba mal, que tenían deudas siempre, que se rompían promesas de amistades siempre, que todo en lo espiritual les salía mal. Porque Madián ataca siempre cuando la prosperidad viene. Siempre que estás entrando por una puerta, por la puerta de la bendición, entonces viene y te roba y te hace desanimar. Y es más, te quita hasta la gente que está a tu lado, que es tu brazo derecho. Alguien aquí está perdiendo gente. Y diga: ahora entiendo que Madián se está levantando en contra de mi vida. Los madianitas venían solo en tiempo de cosechas. Traían sobornos al pueblo de Israel, los sobornaban. Les cobraban grandes tarifas, así como ahora impuestos de guerra. Los extorsionaban. O por causa de esa pobreza sacaban préstamos. Si hay en esta casa alguien que es prestamista, déjeme decirle que los años que vienen son de pobreza para su vida. Pastora, no me diga eso, que eso es mi trabajo. Ese no es su trabajo. Y más si ha estado prestando al 15, al 20, al 25%. Ese dinero se le va a ir más que con agua. No haga eso. Mi papá nos dio una gran lección a nosotros desde que éramos niños. Un día nos sentó y nos dijo: entre hermanos nunca se sirve de fiador el uno al otro. Si el otro está pasando un problema financiero, dele dinero, pero no se sirvan de fiador ni el uno ni al otro. Ni entre hermanos, dijo él. Otra cosa, no le preste dinero a su hermano, ni al hermano, ni al vecino. Mejor regáleselo. ¿Para qué va a prestar al 20 y al 30%? No lo haga. Otra cosa, iglesia, algunas veces hacemos alianza con gente que ha asesinado
¿Y qué le viene a usted que estaba próspero? Pobreza. Fácil le hubiese sido al pueblo de Israel hacer alianza con Madián. Vaya pues, yo siembro 10 manzanas, 5 para vos y 5 para mí. Ahí no tendrían por qué estar escondiendo ni teniendo miedo, sino que las 5 manzanas de Pedrito que se lleven las de él y me dejen las mías. Pero Dios nunca mandó al pueblo de Israel a hacer alianzas. Así de que el espíritu de Madián está asociado con la opresión, que te oprime, con el temor, con la manifestación a la envidia de personas, a través de patrones. Renuncia a la envidia. Pero también el espíritu de Madián trae a la gente desánimo, duda, falta de fe y de dependencia excesiva a otras personas antes que a Dios. Pero también, cuando te das cuenta que el espíritu de Madián te está golpeando, es cuando hay un sitio de estancamiento, que tienes dificultad para avanzar en la vida, que parece que estás amarrado los pies y te estás dando cuenta que cada cierto tiempo estás cayendo en un ciclos, a un ciclo de comportamientos destructivos, ciclos de contienda. Y dices, estoy bajo un sitio de Madián. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás bajo un sitio de este espíritu de Madián? Porque te vas a encontrar en desánimo y falta de motivación. Nadie te va a alegrar la vida. Te vas a sentir sin propósito. E incluso en actividades que antes disfrutabas, ya no las vas a disfrutar. Nada te anima. Nada te da alegría. Diga, renuncio al espíritu de desánimo. Espíritu de Madián, diga, no me vas a meter a mí en sitios de tristeza, en un camino sin propósito, en una falta de desactividad. Voy a ser activo. El espíritu de Madián también te pone en dudas constantes y falta de fe. Y alguien te dice, pero ¿dónde está ese hombre de fe y esa mujer de fe que antes me hablaba de fe? ¿Dónde está? En sitios, en cavernas, escondido el hombre y la mujer de fe. Porque son espíritus. Ya no creas que va a venir Madián y decir, yo me llamo Madián, aquí estoy. No, son espíritus que te meten esa constante falta de fe, que te destruye la capacidad de confiar en Dios y no te permite dar frutos. E incluso donde miras evidencia de bendición, miras fracaso. Donde el favor de Dios está a la puerta de tu casa, se la cierras. El espíritu de Madián te pone duda. Constantemente te roba la fe. Hace que cuestiones a Dios. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? No entiendo, la pastora, ¿por qué dice tantas cosas? ¿Cómo Dios lo va a hacer? La otra cosa es cuando tienes otro sitio, es temor y ansiedad. Ese es un sitio del espíritu de Madián. Dice que venían los madianitas, los atemorizaban y todos se metían en cuevas. Y ese día que Dios habló, el único que estaba afuera, dice, batiendo, sacudiendo el trigo, era Gedeón. El único. Como que vengan a esta aldea y la única que se encuentra afuera, como cuando vino el COVID, que nadie salía y los niños iban corriendo a la pulpería y le decían, corre, corre, que ahí viene el COVID detrás de vos.
Yo lo miraba de la ventana. Apúrate, corre, que ahí viene el COVID detrás de vos. Cuando el temor te esconde y la ansiedad está sitiado. Cuando buscas ayuda en el impío antes que en Dios, en lugar de buscar la guía de Dios, comienzas a confiar en las resoluciones de políticos o de gente que ni siquiera es cristiana, de gente que no tiene discernimiento. Pero cuando también te das cuenta que estás bajo un ataque del espíritu de Madián, un estancamiento espiritual, que tienes un sentimiento de no crecer en fe o en madurez, vives siempre en dificultad para orar, para leer la Biblia, para conectarte con Dios, eso es un sitio de Madián. Otro sitio es círculos viciosos, caer repentinamente en los mismos errores, pecados, patrones de comportamientos destructivos. A pesar de los esfuerzos por cambiar, siempre los hombres dicen a la mujer: pero voy a cambiar, mi amor, te voy a dejar porque me tenés harta, cansada estoy, me arrepiento de haberme casado, voy a ir a la pastora, que por qué no tengo discernimiento, y el pastor Mario lo quiere matar a todos. Aquí es que todos nos mandan a la tumba porque somos los culpables. Cuando María viene, cae en círculos de errores, de pecados, de patrones de comportamiento. Otra de las cosas es confusión y falta de claridad. Estaban confundidos el pueblo de Israel, no tenían claridad de lo que podían hacer, qué cosa, que tenían todas las cosechas lejos de ellos, destruir a los madianitas, porque ellos eran ricos, bendecidos, las cosechas se multiplicaban. ¿Cómo es posible que aquellos hombres que no tenían nada los venían a amedrentar? ¿Cuántas veces teniendo todo? Si te tengo a ti, teniendo todo. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. El enemigo no tiene por qué amedrentarlo. Otra de las cosas, cuando te das cuenta que estás en esto, es el estacionamiento que te tienes espiritualmente, de esos dardos que te estacionaron por la confusión, te confundieron en falta de claridad, en dificultad para tomar decisiones importantes y falta de dirección en la vida. Hay hombres y mujeres en esta casa que están sitiados por Madián, y hoy vengo rompiendo el demonio que te sitió, que te amedrentó, que te robó, que te amedrentó, que te puso sitios, dudas y falta de fe y desánimo. Póngase la mano en los ojos y lo voy a ver claramente.
clave para avanzar. No debemos tener miedo a lo que se opone, ni a las circunstancias adversas, sino confiar en que Dios está con nosotros y nos dará grandes victorias. En el 2021, marzo del 2021, muere mi padre. A la semana mi sobrina, que estaba estudiando para periodista, se desmaya. A las 3 semanas le detectan que sus 2 pulmones, sus riñones no le funcionan. Ya para el mes de abril ella se está haciendo quimios. Y dicen que ya no tienen más nada que hacer, que está desahuciada, que queda poco tiempo para que ella viva. Ya se imagina cómo nosotros como familia nos pusimos. Nosotros somos una familia muy unidos. Yo lloraba. Y una mañana me recuerdo que el Señor me dijo: Ángela, solo quiero que confíes. Solo quiero que confíes y que me sigas adorando en medio de toda temporada. ¿Qué hace usted cuando vienen los problemas? Uno se enoja, otros se van de la iglesia, otros dicen es que el Padre del cielo, el Dios de los cielos ya no habla, es que la pastora ya no es profeta. No. ¿Sabe que mi sobrina tiene prácticamente todo este año de estar viviendo con las plaquetas a 50 y a 65? Pastora, ¿y qué vamos a hacer? Seguir adorando a Dios, seguir glorificando a Dios, seguir exaltando a Dios. Han pasado ya 5 años y ella tiene más fe que todos. Cuando uno la llama y le dice: pero es que mire, Rubí, yo tengo fe. Dios todavía me tiene viva. Y nada es eso para aquellos que le ponen obstáculos. A ella le faltaban 4 años para graduarse de periodista en ese tiempo. Y aún con las quimios siguió. Y aún llevando el historial de las quimios en la universidad, no le quisieron, oiga bien a ella, repetir los exámenes que perdió. Pero logró graduarse y trabajar también en el INA como periodista. Le dijo el médico hace poco que fue: pero no estás hinchada. Nada. Y le dijeron hace años atrás que tiene lupus. Nada. Es más, dijo ella un día: no quiero ir a ningún médico. Y todo un año la llevamos a España para que le hagan un trasplante. Tampoco no quiero ir a España, porque no tengo lupus. Y lo raro es que uno la miraba que se iba en motocicleta todos los días con Luisito. Luisito la llevaba. Hijo, los médicos cada día se inventan cosas. Dios sabe el día y la hora. Y quiero terminar aquí. Entonces, actuar con valentía y determinación fue lo que hizo Gedeón. En medio de circunstancias no tengamos temor, iglesia, a la oposición y a las circunstancias adversas, sino que tenemos que confiar en Dios, porque Él nos dará las victorias.